El deseo de conocer más sobre la vida de mi abuelo, un artista plástico y diplomático húngaro que salvó a cientos de judíos de los campos de concentración, me lleva hasta Unquillo, en la provincia de Córdoba. Voy a encontrarme con Celestino, y algo me dice que cuando emprenda el viaje de regreso ya no será el mismo. Estimado Celestino, muchas gracias por su mail. Me ha hecho emocionar. No solo reconozco a mis abuelos, Margarita y Vela, sino también creo recordar ese tapiz de fondo. Cuando era muy chico, una vez me dijo que los angelitos que están en los ángulos estaban inspirados en mi cara cuando era un bebé. Mil gracias por compartir esta imagen conmigo. Qué lindo lo que me cuenta. Su abuelo Vela, cuando usted era pequeño, lo nombraba siempre como Federiquito. Lo querían mucho y lo recordaban siempre. Eran amigos nuestros, ya que la casa de mi padre estaba al lado de la casa de ellos. Qué honor fue para mi familia tener de amigos a personas tan distinguidas como sus abuelos. Los saluda atentamente, doctor Piotti. Celestino. Federiquito. Celestino, ¿cómo conoció a mis abuelos? Bueno, yo los conocí cuando tenía 9 años. Y da la casualidad que mi padre compra la casa vecina de sus abuelos. Y bueno, de ahí ya siguió una relación hasta muchos años, ¿no es cierto?, de mi padre. Nos hicimos muy amigos. Y bueno, yo crecí prácticamente esos largos veranos que había que pasar ahí. Eran una familia, una pareja muy austera, muy educados, muy corteses, muy discretos, ¿sí? Y respeto, primero que nada, hacia todo de las demás personas. Y Celestino, ¿alguna vez le contaron cómo era la vida de ellos en Europa antes de la guerra? Sí, yo recuerdo algunos pasajes así, digamos, yo era muy chico, pero recuerdo que ellos comentaban que tenían una vida bastante cómoda, bastante, digamos, de alto nivel en cuanto a ser miembro del gobierno, su abuelo, o de embajadas en otros países. Y tenía, por ejemplo, ellos decían, la única casa de doble piso, de planta baja y planta alta, al lado del río Danubio. Debe ser que no eran pocas en ese momento ahí. Y bueno, una vida muy acomodada, una buena vida, digamos así, ¿no? Ok. El pasado vuelve en las palabras y en las miradas de Celestino. Su memoria es el camino más directo a mi abuelo. Pienso en él, caminando por el agreste paisaje de Unquillo, y cómo habrá sido todo cuando era un dandy europeo y pasó de apreciar la belleza del arte a las atrocidades de la guerra. ¿Por qué convirtió este lugar tan lejano en su hogar? Esta vegetación, estos arbustos me recuerdan mucho a los cuadros de mi abuelo. ¿Él solía pintar por esta zona? Sí, solía pintar todo lo que es sierra, especialmente en Cabana, lo cual es muy especial la zona. Y yo calculo que ha sido para él un pequeño paraíso, ¿no? Sobre todo el tipo de pintura que hacía de naturaleza impresionista, ¿no? Así que, bueno, siempre con su equipo, digamos, de portátil para pintar y su sombrilla, su caballete, su atuendo, porque hasta la ropa que llevaba, ¿no es cierto? Bueno, todas las tardes a la misma hora, pintando, tratando de captar el sol en el mismo lugar y el mismo reflejo, y así lograba las maravillas que después veíamos, ¿no? Celestino, ¿qué hacía él después con los cuadros? Yo calculo que hacía lo mismo que todo artista, los mantenía al lado suyo, eran sus hijos, ¿eh? No los regalaba, no los vendía,
quizá un regalo especial a una persona que él quería, pero les conservaba todo. Tanto es así que una vez, un recuerdo que tengo, que quiso pintar a mi señora. ¿Ah, sí? En esa época. Entonces me viene, yo estaba de novio, no estaba casado. Entonces me dice, en línea me avisa, me dice, quisiera, en su media lengua, húngaro-castellano, me dice, ¿puedo pintarla? Me dice. Y yo le digo, muy tontamente, porque le digo, bueno, le digo, pero con una condición. Yo quiero poner condiciones yo. Le digo, después me va a dar el cuadro. No, dice, no, entonces no. Y muy amablemente se fue, pero me demostró que lo que es un artista que quiere el cuadro para sí, es la creación suya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tiene la idea de lo que, para responder a su pregunta, ¿no es cierto? Cómo hacía con sus cuadros, cómo hacía las cosas. Intento reconstruir alguna parte de la vida de mi abuelo y llego hasta un punto y a partir de ahí no es fácil a veces encontrar atajos, encontrar senderos. Sí, todos son senderos, ¿no? Todos son senderos, sí. Todos son senderos y yo en este momento lo que quiero encontrar es ese camino que me lleve a reconstruir la vida de mi abuelo. ¿Usted sabe lo que hizo mi abuelo durante la Segunda Guerra? Bueno, muy poco, pero importante lo que me contaba él. Él tuvo un cargo muy relevante en esa época en Hungría y bueno, fue del gobierno, fue embajador en Ankara. Pero él me relataba siempre la acción que tuvo a favor del pueblo judío, ¿no? Que una cosa es que a uno se lo cuente la historia y otra cosa es que se lo cuente una persona que lo ha vivido y cómo él ha visto el sufrimiento de esta gente y siempre se dedicó a tratar de ayudarlos en lo más que podía, sobre todo salvarles la vida, ¿no es cierto? Que realmente creo que lo logró. Por ejemplo, su esposa, Margarita, sabía contarme el horror que era, por ejemplo, sentir cómo chocaba el cuerpo de los chiquitos, de los niños, contra los paredones del Danubio. Ese horror de sentir el ruido del cráneo, de la cabeza que se rompía contra los paredones. Realmente yo creo que sufrió mucho porque fue parte muy importante de toda esa contienda bélica, ¿no? Por ejemplo, él me contaba cómo hacía para obtener agua en Budapest sin agua. Dice que el cuartel alemán que ocupaba la casa de él en la parte de la planta baja le decía, palabras textuales, viejo, anda a traer agua. Y se lo decían a cada rato, porque no tenían agua. Pero en realidad era porque él tenía que sacar agua de una fuente de la plaza principal, llena de agua la fuente, por supuesto, pero del otro lado había una ametralladora rusa y todo el que sacaba agua lo mataban. Entonces me cuenta Vela que él logra encontrar una casa abandonada con una batea, una batea grande de agua, una bañadera. Entonces él los engañaba, sacando agua de ahí y les llevaba. Y los alemanes le decían, ¿y cómo tuviste esa agua? Como diciéndole cómo no te mataron cuando le trajiste el agua. Y él se reía, dice, bueno, anda viejo, trae agua de nuevo. Y así salvó la vida de él gracias a una batea llena de agua en una casa abandonada. Entonces, todas esas cosas que la historia no le cuenta, pero que le cuenta una persona que ha vivido, bueno, a la edad que yo tenía era una enseñanza más de la vida, ¿no es cierto? Y así contaba los grandes sufrimientos de la gente, tanto es así que luego a él le reconocen en vida, ¿no es cierto?, lo que ayudó al pueblo judío, lo que ayudó a los chicos judíos a evitar que los mataran. Entonces ese reconocimiento que él tiene después aquí en la Argentina a causa de todos esos sacrificios que él hace, ¿no es cierto?, por esta gente. Lo mismo que cuando él habla sobre la destrucción de la casa de él, que ellos con Margarita se refugian en el sótano y cuando salen ya la casa no existía, porque era de la lucha cuando los rusos, digamos, hacen la contraofensiva contra Alemania
y arrasan a Alemania, entonces se producen esos grandes combates con cañones, ¿sí? Entonces le arrasan toda la casa de él. Entonces sale un día y no tenía nada arriba, ¿sí? El relato conmovedor de Celestino logró traerme a mi abuelo. Conocí fragmentos de una historia que nunca, nadie antes me contó. Descubrí un hombre sensible, un hombre valiente, al que la guerra le quitó casi todo. Derrumbó su hogar en el Danubio, pero a quien la vida le dio otro hogar, en Caperucita, su casa, que aún sigue en pie en las sierras de Córdoba. ¿Cómo vivían ellos acá? Vivían una vida muy linda, natural, un poco sola, pensando en su Federiquito. Además de eso, yo recuerdo una anécdota que tengo que no me la puedo olvidar estando parado acá. Yo me iba de nuevo a Córdoba, era chico, al colegio, y cuando me despedía de ellos me decían, no se vayan, no se vayan. En esta larga búsqueda no logré rescatar las historias de aquellos que mi abuelo salvó. Y nadie pudo responder por qué mi abuelo terminó viviendo en Córdoba. Tal vez el único y verdadero motivo que lo llevó a Córdoba haya sido el arte. A través de los paisajes que él pintaba, liberaba sus emociones, escondía sus tristezas y las duras imágenes de la guerra. Y también hoy, lo sé, añoraba a su nieto y disfrutó con otros chicos momentos que podían haber sido nuestros.